¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Seas bienvenido a nuestra transmisión de este día. Es un día que Dios ha creado, es un día que Dios nos ha provisto para poderle conocer, para poderle honrar, para poder tener comunión con Él. Y hoy estamos agradecidos porque estamos de pie, porque tenemos vida. Y antes de comenzar este estudio de la palabra de Dios, vamos a levantar nuestras Biblias y vamos a declarar lo que declaramos todos los domingos, que es: no es lo que siento, no es lo que veo, no es lo que creo, es lo que está escrito. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir del verso 26. El título de este estudio se llama El nacimiento de una promesa. El nacimiento de una promesa. En estos tiempos, en estos días específicamente, se celebra el nacimiento de Jesús. Y aunque sabemos que Jesús no nació en estos días, y aunque sabemos que Jesús, su nacimiento no fue en el mes de diciembre, sino que se estima que el nacimiento de Jesús fue entre el mes de septiembre y octubre, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Pero es bueno tener siempre una fecha para poder recordar el nacimiento que cambió la vida y las generaciones, que cambió a la humanidad entera. El nacimiento de Jesús no fue cualquier nacimiento. El nacimiento de Jesús podríamos decir que es la manifestación del inicio de la vida espiritual de cada persona. De hecho, el nacimiento de un ser humano es uno de los acontecimientos más anhelados por los padres, ¿verdad? Es un acontecimiento de bendición, es un acontecimiento que todo hombre y mujer está esperando durante 9 meses. Cada vez que una pareja está esperando el nacimiento de su generación, ¿verdad? Hay una gran expectación, hay una gran alegría, porque saben que ese hijo o esa hija va a traer bendición, porque va a traer alegría a ese hogar. Entonces, en cada nacimiento podemos saber que hay una expectación y hay una bendición para ese hogar. Pero el nacimiento de Jesús cambió completamente el rumbo de la historia. El nacimiento de Jesús cambió las vidas y las generaciones. El nacimiento de Jesús trajo vida y esperanza. El nacimiento de Jesús trajo una esperanza viva. Trajo al Salvador. Vamos ahí a Lucas capítulo 1. Dice la palabra de Dios: al 6º mes, estoy en el verso 26, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María o Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora recibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti,
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vino un ángel enviado por Dios a la vida de María para traerle un mensaje importante de parte de Dios, para traerle un mensaje que en ese momento parecía algo desconcertante, algo que tal vez no podía pasar, algo que tal vez no podía suceder dadas las circunstancias físicas, dadas las circunstancias civiles, ¿verdad?, de esta mujer. Pero había una promesa de parte de Dios de que ella iba a ser un instrumento especial en las manos de Dios. Como lo comentamos hace un momento, el nacimiento de Jesús iba a traer salvación a la humanidad, no solamente a una generación en específico, sino a toda la raza humana. ¿Qué significa salvar? Salvar viene del griego, que quiere decir sanar o hacer completo. Eso es lo que significa salvar. Cada vez que la salvación viene a nuestra vida, viene sanidad a nuestra vida. Cada vez que viene salvación a nuestra vida, viene no solamente la sanidad, viene la libertad. Cada vez que viene la salvación a nuestra vida, viene la paz. Cada vez que viene la salvación a nuestra vida, viene la provisión. Cada vez que viene la salvación a nuestra vida, viene una bendición tremenda de parte de Dios hacia nosotros. La salvación es el más grande regalo que Dios pudo ofrecer a la humanidad a través de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente es en el nombre de Jesús. No hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otro camino, no hay otra circunstancia, no hay otra religión, no hay otra doctrina, no hay otra filosofía. Solamente es en el nombre de Jesús en el cual el hombre puede ser salvo, en el cual el hombre puede ser libre, en el cual el hombre puede ser sano. No hay otro nombre, no hay otro camino. El nacimiento de Jesús marcó el rumbo de la historia del ser humano. Por eso se dice, ¿verdad? La historia se partió en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Y tu vida tiene que ser partida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Es por eso que nosotros nos regocijamos en este nacimiento, porque este nacimiento cambió el rumbo de nuestra historia, cambió el rumbo de nuestra eternidad, no solamente por un corto tiempo, sino por toda una eternidad. El nacimiento de Jesús cambió el rumbo de tu eternidad. No solamente te libró del infierno, no solamente te libró de una condenación, te acercó a Dios, porque lo más grandioso de la salvación es que nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre. Restauró la relación que el hombre había corrompido a través del pecado. Es asombroso cómo Dios en su infinito amor y misericordia planeó todo el plan de salvación para la humanidad. Cuando pareciera que todo estaba perdido, cuando pareciera que el hombre no podía alcanzar a Dios por sus propios medios, Dios utiliza sus propios recursos. La salvación de Dios actuará en tu vida de acuerdo a los recursos de Dios, no de acuerdo a tus recursos. Esto es algo que tenemos que entender, que la salvación de Dios viene de acuerdo a los recursos de Dios, al tiempo de Dios. El nacimiento de Jesús fue planeado en el tiempo de Dios. La salvación a tu vida es planeada en el tiempo de Dios, no en tu tiempo, no en tu momento, no cuando tú quieres, no cuando tú deseas. Esto tiene que ser en el tiempo de Dios. La salvación viene a tu vida de acuerdo en el tiempo de Dios. Jesucristo no nació
desfasadamente, no nació ni antes ni después. Él nació en el día correcto, a la hora correcta, en el lugar indicado, escogiendo Dios a los instrumentos adecuados para que el nacimiento de Jesús pudiera efectuarse. Dios utiliza sus propios recursos para poder cumplir su plan perfecto en la humanidad. Vamos a ver 3 puntos importantes. Hoy somos un tipo de María. Cada uno de nosotros somos un tipo de María o de Miriam. Miriam, como se le conoce en su nombre original, no es María sino Miriam. Sí, dice que María era la elegida, la amada por Dios. Y eso es algo que tenemos que entender, que nosotros somos los elegidos, los amados por Dios. Y hoy Dios nos da un mensaje. Número 1, Dios nos ha elegido. Dios te ha elegido a ti. Y la palabra elegir podemos derivar, ¿verdad? 3 palabras más, que es constituir, escoger o llamar. Cada vez que Dios elige una persona, la constituye, la escoge, la llama. Dice la palabra de Dios en Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Dios te ha elegido, Dios te ha escogido. Y esta elección y este llamamiento no importa tu situación espiritual, no importa tu situación social o económica, no importa cuál sea tu situación actual en este momento. Dios te está llamando. El hecho de que tú escuches este mensaje es porque Dios te está llamando, es porque Dios te está escogiendo. Y podemos ver que Dios, a través de la historia, en la Biblia podemos ver que Dios llamó a diferentes hombres, Dios llamó a diferentes ministerios, Dios escogió a diferentes familias para cumplir sus propósitos, para cumplir su voluntad. Vemos en la Biblia cómo Dios llama y levanta a hombres que tal vez no tenían mucho futuro, que no tenían tal vez los elementos necesarios para figurar en el plan perfecto de Dios. Porque Dios no llama a aquel que está preparado, Dios no llama a aquel que siente que tiene toda la capacidad para poder cumplir la voluntad de Dios. Dios llama a un corazón constricto y humillado. Dios llama a aquel hombre o aquella mujer que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Dios te llama cuando tú estás dispuesto a escuchar su voz, cuando tú estás dispuesto a atender el llamado que Dios hace a tu vida. Somos llamados por su gracia. Esto es algo importante que tenemos que entender. Que somos llamados a través de la gracia de Dios. La gracia es un regalo no inmerecido, es algo que nosotros no buscamos, es algo que nosotros no merecemos, es algo que nosotros no podemos es algo que nosotros no buscamos de alguna forma, pero que Dios nos lo da. Eso es gracia. Y a través de ese llamamiento nuestra vida es transformada y cambiada con un propósito. Cada vez que Dios llama a un hombre, a una mujer, es con el propósito de transformar esa vida. Cada vez que Dios llama a un hombre y una mujer es con darle propósito y destino. Todos tenemos un propósito y todos tenemos un destino. La pregunta es, ¿tú sabes qué propósito y qué destino tienes? Muchos seres humanos son como los animales. Nacen, crecen, se reproducen
y mueren. Esto es un propósito natural. Todos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Pero todo termina ahí, en lo natural. Pero en lo espiritual esto va más allá. Nosotros tenemos un propósito y un llamamiento espiritual. Somos llamados a ser un real sacerdocio, una nación santa. Somos llamados a cumplir los propósitos y la voluntad de Dios. Cada vez que tú tienes un hijo, una hija, sabes, tú estás preparando la siguiente generación para Dios. Muchas veces decimos, es mi hijo, es mi hija. Pero te voy a decir una cosa, tú tienes la responsabilidad como padre de prepararle una generación santa a Dios, una generación con un pensamiento de Dios. Cada vez que Dios te concede la bendición de ser padre o madre, hay un propósito detrás de esa bendición que Dios te ha dado. Es una responsabilidad porque tú preparas la siguiente generación para Dios. Y hemos vivido equivocados. Hemos vivido con un entendimiento entenebrecido respecto a la familia, respecto a los padres, respecto a los hijos. Porque todo se trata de Dios, todo tiene que ver con Dios. El nacimiento de Jesús transformó las vidas. El nacimiento de Jesús es para transformar tu vida. No solamente es para tener una cena el día 24, no solamente es para reunirte, no solamente es para emborracharte, no solamente es para tener un momento de risa. El nacimiento de Jesús tiene que transformar tu vida, tiene que cambiar tu vida. Porque si no seríamos como los animales sin destino ni propósito alguno. ¿Cuántas personas hoy en estos días, verdad, se llenan de alcohol, de droga? Y son peores que animales, comiéndose el vómito de lo que esto produce, siendo infieles a sus esposas, a sus esposos, perdiendo todo orden y toda naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Por eso Dios nos ha elegido para apartarnos de este pensamiento y de estas actitudes y de estos hechos. Cada vez que Dios te elige es con el propósito de apartarte para Él. Dios quiere que seas exclusivo de Él. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 26, verso 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Tú eres posesión exclusiva de Dios. Cada vez que Dios te llama, te aparta, tú eres posesión de Dios, exclusivo o exclusiva para Dios. Esto es asombroso. A Dios le encantan las exclusividades, ¿sabías? A Dios le gusta ser exclusivo también. Por eso Dios nos pide que le pongamos como primer lugar en nuestra vida. Porque a Dios le encanta esto. A Dios le gusta la exclusividad. A Dios no le gusta que ser o formar parte de lo común. Dios quiere que seamos exclusivos, únicos, porque tenemos un llamamiento santo, tenemos un llamamiento profético, tenemos un llamamiento espiritual. Tu llamamiento va a pasar o va a trascender hacia la eternidad. Esto no termina en esta vida. Tenemos que entender que nuestra vida no está limitada a los 60, 70, 80 años, que por regla general dura el ciclo de vida de un hombre o de una mujer. Claro que no. Nosotros tenemos, y todo hombre y toda mujer, hay una trascendencia espiritual.
Por eso Dios nos ha llamado. Podemos ver en la Biblia que Dios llama a Pedro un pescador para convertirlo en su discípulo, para transformarlo en un apóstol. Como un hombre simple del pueblo de aquella época, sin preparación teológica, sin preparación académica, Dios lo escoge, lo aparta para su servicio. Este es Dios, apartando a hombres y mujeres que tal vez para muchos no tienen un gran valor, que tal vez para muchos no tienen una gran preparación académica, o no tienen mucho que ofrecer, o no tienen mucho que dar, pero Dios pone sus ojos en esas personas. Dios pone sus ojos en nosotros, que tal vez para muchos no teníamos valor, pero para Dios tenemos un gran valor porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y esa sangre es la que nos da valor, esa sangre es la que nos da sentido, esa sangre es la que nos ha dado vida nuevamente, y vida en abundancia, dice la palabra de Dios, porque Él a eso ha venido, a darnos vida y vida en abundancia. Dios es un Dios de abundancia, es un Dios de exclusividad. Nuestro Dios no es cualquier Dios, nuestro Dios no es cualquier Dios como los otros dioses que ni hablan, ni caminan, ni escuchan. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que creó los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios, ese es el que nos llamó, ese es el que nos salvó, ese es el que nos redimió. Entonces vemos cómo Jesús llama a un pescador para convertirlo en discípulo y transformarlo en apóstol. El poder de Dios se manifestaba en la vida de Pedro. Ese es el propósito del llamamiento, que tu vida pueda ser un conductor del poder de Dios. Tu vida tiene que contener el poder de Dios en ti. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Y este espíritu es el que ha contaminado y ha dominado este mundo en estos momentos. Un espíritu de cobardía y de temor. Eso es lo que ha enfermado a muchos y ha matado a otros. El temor. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu. Dios nos ha dado un espíritu fuerte, un espíritu de fortaleza, un espíritu inquebrantable, un espíritu de sabiduría, de entendimiento, de poder, que es su Espíritu Santo en nosotros. Ninguna otra generación ha disfrutado este gran regalo que es el Espíritu Santo en nosotros. Tú tienes al Espíritu Santo viviendo en ti. Cada hombre y cada mujer que ha permitido que Dios tome control de su vida, viene ese regalo precioso que es el Espíritu Santo, como lo vamos a ver más adelante, para transformarlo, cambiarlo, moldearlo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios también llamó a Pablo, un fariseo lleno de tradición religiosa. Dios también ama a los religiosos. Dios también quiere transformar a los religiosos, aquellos que piensan que por su tradición van a agradar a Dios, van a alcanzar la redención. La religión solamente es un grupo de creencias, de tradiciones, de mitos que el hombre ha construido durante siglos, durante décadas. La religión no te acerca a Dios. Aparentemente pareciera que la religión nos acerca a Dios, pero es lo contrario. La religión basada en creencias, en mitos, en tradiciones, nos aleja de Dios. Porque Dios no habita en la religión. Y vemos a este hombre, Pablo, que siendo un hombre de conocimiento, aquí vemos dos contrastes. Un hombre que no tenía gran conocimiento, como el caso de Pedro, y a un hombre preparado
teológicamente, un hombre preparado intelectualmente, como el caso de Pablo. Y vemos dos hombres completamente diferentes. Aquí vemos a Pablo siendo un hombre fariseo, lleno de tradición religiosa, que mataba y torturaba a los cristianos. Pero Dios decide llamarlo, Jesús decide escogerlo para su servicio. Dios decide escoger a un asesino para transformar a toda una generación, para transformar a un pueblo que se llaman los gentiles. Dios levanta a este hombre que pareciera ser un instrumento del diablo para matar y destruir. Dios lo escoge, lo rescata, lo aparta para su servicio. Se le conoce a Pablo como el Moisés de los gentiles. Entonces vemos en la soberanía de Dios cómo Dios escoge a un hombre para su servicio, lo aparta. Tú eres una vida preciosa para Dios, eres un corazón que Dios quiere transformar, que Dios quiere moldear, que Dios quiere limpiar. La pregunta: ¿estás dispuesto o dispuesta a atender el llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Aquí no se trata de tu capacidad, aquí no se trata de lo que tienes o de lo que eres. Aquí se trata de lo que radica realmente en tu corazón, de lo que radica en tus pensamientos. ¿Estás dispuesto a decirle sí a Dios? ¿Estás dispuesto a tomar ese llamamiento? ¿Estás dispuesto a tomar el ministerio que Dios quiere darte? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Así como Dios eligió a María, una joven de aproximadamente entre los 14 y los 17 años, Dios la escogió. ¿Qué había de especial en esta mujer? ¿Qué había? Vamos a hacer un paréntesis en esto. ¿Qué es lo que había en esta mujer? Cada vez que nosotros aceptamos el llamado de Dios, tenemos que entender lo que Dios va a pedir de nosotros. Pero ¿qué había en esta mujer? Ella era una mujer, dice la palabra, que era una mujer piadosa, una mujer humilde. No era una mujer soberbia, no era una mujer altiva. Era una mujer que estaba dispuesta a escuchar la voz de Dios. Aquí radica el cambio que va a transformar tu vida, la vida de tus generaciones y tu eternidad. La capacidad de escuchar la voz de Dios. Hoy hay muchas personas que se les ha predicado acerca del amor de Dios. Hoy hay muchas personas que se les ha testificado del poder de Dios, pero que han decidido cerrar su corazón, que han decidido cerrar sus pensamientos y que son incapaces de escuchar a Dios porque no quieren escuchar a Dios. Pero María fue una mujer que tenía la capacidad de escuchar a Dios, era sensible a la voz de Dios. Por eso cuando el ángel se le presentó y le da este mensaje de parte de Dios, ella creyó, ella estuvo dispuesta a escuchar este mensaje, a recibirlo, a que ella fuera o formara parte del plan de Dios. Y tan es así que ella fue un instrumento de bendición. Ella no fue cualquier mujer. Ella fue bendita entre todas las mujeres de la tierra. Se le dio ese título, por decirlo así, porque honró a Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Dios honra a los que lo honran. Estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida con tal de obedecer
la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer la voz de Dios a pesar de tu vida? Hace rato estudiábamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que no es el tiempo de retroceder, es el tiempo de avanzar, es el tiempo de crecer, es el tiempo de creer, es el tiempo de santificarnos, es el tiempo de limpiar nuestra vida, es el tiempo de ponernos a cuentas con Dios, es el tiempo de avanzar. Pero eso involucra un riesgo, eso involucra que tal vez vamos a tener que perder amigos, vamos a perder familia, vamos a perder un trabajo, no lo sé qué es lo que te va a involucrar perder, pero María estuvo dispuesta a perder su propia vida, porque en el contexto histórico o en el contexto social a donde María vivía, era un contexto muy difícil, porque si una mujer tenía un hijo fuera del matrimonio, podía morir apedreada. Era un contexto muy difícil. Por eso ella estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida. Ella estaba dispuesta a que su matrimonio con José no se llevara a cabo. Porque ella sabía que si ella se presentaba con un embarazo, pues José la podía despreciar, José la podía dejar. Ella arriesgó todo cuanto tenía. Ella tenía en ese momento un compromiso con un varón para formar un hogar. Pero a ella no le importó perder lo que ella tenía con tal de obedecer la voz de Dios, porque ella había sido escogida. Cada vez que nosotros somos escogidos y llamados por Dios, tenemos que tener la valentía de poder obedecer ese llamado, porque ese llamado va a involucrar nuestro esfuerzo, va a involucrar nuestra capacidad y nuestro deseo tal vez de perder lo que más queremos. ¿Qué estás dispuesto a perder por Dios? El mundo nos ha enseñado que tenemos que ganar y ganar. El mundo nos enseña que tenemos que sentirnos bien. El mundo nos enseña que se trata de nosotros, que se trata de nuestra comodidad, de tener una buena posición económica, tener un buen trabajo, una buena casa. Y Dios no está peleado con eso. Lo que Dios muchas veces pide de ti es tu corazón. Pero el mundo nos ha enseñado, los pensamientos filosóficos que rodean a esta generación ha enseñado que se trata del hombre, de lo que el hombre quiere, de lo que el hombre busca, de lo que el hombre necesita. Pero la palabra de Dios nos va a enseñar que no se trata de eso. La palabra de Dios nos va a enseñar que se trata de lo que Dios busca, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque la palabra de Dios nos enseña quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y nos enseña que nosotros fuimos hechos para hacer la voluntad de Dios, para acatar las órdenes de Dios. Ella estaba dispuesta también a ser el objeto de una calumnia, de un chisme. Hace rato hablamos de los chismes, de las calumnias. ¿Estás dispuesto a ser parte de los chismes y de las calumnias, de las burlas de las personas? Ser la burla de la familia. Ay, sí, ahora ya muy santo, ¿verdad? Pero antes, ¿qué tal? ¿Cuántas uvas te echabas conmigo? Dice que es muy cristiano y hasta pastor es, y ve cómo es. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a ser escarnecido, ser la burla, que hablen de ti? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Pero lo que movió a ese llamamiento de María fue la fe. Ella creyó en fe lo que el ángel le dijo aquella noche. Aquella noche la vida de María cambió radicalmente. Como
hoy puede ser el día que tu vida cambie radicalmente, como hoy puede ser el día que tu vida cambie de una forma sobrenatural. Hoy es el día. Estamos en un tiempo de arrepentimiento, estamos en un tiempo en el cual Dios lo está permitiendo con un propósito. Dios está tal vez atrasando un poco el tiempo, porque proféticamente ya vemos que se están cumpliendo las profecías que están descritas en la palabra de Dios. Los tiempos se están cumpliendo, pero Dios ha extendido un momento su misericordia para que podamos voltear nuevamente a su trono, para que podamos doblar nuestras rodillas, cerrar nuestros ojos y pedir misericordia y decirle a Dios: aquí estoy, Señor. Es el tiempo de buscarte, es el tiempo de honrarte, es el tiempo, Señor, de ver qué es lo que tú quieres para mi vida. No se trata de mí, se trata de ti, Señor. Es el tiempo de atender a la voz de Dios. Es el tiempo de que tu vida atienda a la voz de Dios. Dios quiere cambiarte, transformarte. Dios quiere que tú, mira, en el pensamiento de Dios no está que te enfermes, que haya calamidad, que pases por ciertas circunstancias. Esa no es la voluntad de Dios. Dios lo permite con un propósito, pero la voluntad de Dios está expresada en la palabra de Dios. Es buena, agradable y perfecta. Y si tal vez pasamos por un proceso, si tal vez pasamos por un tiempo de desierto, ¿verdad? Eso Dios lo utiliza para nuestro bien. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú eres llamado de parte de Dios, todas las cosas, aún que parecieran malas, Dios las convierte para tu bien. Aún tu enfermedad, aún la falta de trabajo, aún el problema en tu familia, aún el problema que estás pasando, Dios va a utilizarlo para tu beneficio, para bendecirte, para mostrarte una vez más que Él es el Dios de toda circunstancia, el Dios de toda enfermedad, el Dios de todo problema. Para Dios no hay imposible. Número 2, Dios nos ha amado. Y esto es algo que tenemos que entender y que nos cuesta comprender. Hay un texto muy conocido en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios es la definición de la perfección. Y muchas veces cuestionamos a Dios en su amor. Cuando vemos muerte, injusticias, guerras, desastres, y pensamos: ¿dónde estás? Y nos llenamos del por qué. ¿Y para qué? ¿Y por qué a mí? Y no que Dios es un Dios de amor. ¿Y por qué tanta guerra? ¿Y por qué tanta hambre? ¿Y por qué tanta enfermedad? Porque de acuerdo a nuestro pensamiento humano básico, ¿sí? Porque el pensamiento humano está aquí. No, yo creo que más abajo. No, yo creo que más abajo. Y el pensamiento de Dios está acá, muchísimo más arriba de lo que nosotros podemos imaginar. Y el amor de Dios es así, grande, extremo. Dice la palabra de Dios allí en Efesios 3, 17, 19, del 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda plenitud de Dios. Este texto está muy grueso. Habla acerca del amor de Dios.
de la plenitud del amor de Dios, de cual está basado en 4 principios, que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Porque nuestro amor es tan pequeño y tan básico, pero el amor de Dios es tan grande. Y cuando nosotros cuestionamos a Dios por lo que nos pasa, es porque nuestro amor es muy pequeño, es imperfecto. ¿Sabes? El amor de Dios fue expresado en la cruz del Calvario. Ahí fue a donde Dios expresó su amor en toda su plenitud. El amor de Dios no es quitar el hambre ni la enfermedad, como no, de acuerdo a nuestros pensamientos o de acuerdo a nuestra voluntad. El hambre no se va a extinguir, al contrario, vienen tiempos más peligrosos. La Biblia habla que viene un juicio acerca de que va a haber un hambre terrible en esta tierra. Va a haber muerte, desolación, destrucción. El amor de Dios no se trata de extinguir o que no existan los pobres. Mientras estemos en este mundo lleno de corrupción, de imperfección, siempre habrá hambre, guerras, destrucción, porque el hombre lo ha propiciado. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que sembrares, eso vas a cosechar. Y el hombre ha sembrado para la carne, y por consecuencia tiene que cosechar para la carne. ¿Cómo tú te atreves a poner a Dios en el banquillo de los acusados y cuestionar su amor cuando no has amado a tu esposa, cuando no has amado a tus hijos, cuando no has hecho lo que te corresponde? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad moral cuestionamos el amor de Dios? ¿Cuántos bebés se han dejado en la basura? Creo que ni los animales hacen eso. Y cuestionamos el amor de Dios. ¿Y nuestra responsabilidad a dónde queda? ¿Eres mejor que Dios? ¿Eres más sabio que Dios? ¿Eres más entendido que Dios? ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué soy tan bueno? Deberías de hacer más como yo, algunos han de pensar. Si todos fueran más como yo, más así como soy tan bueno, este mundo sería diferente. Sería igual o peor. Porque hace un momento veíamos que el hombre nace con la capacidad de desarrollar cualquier tipo de hábito pecaminoso, cualquiera, drogadicción, alcoholismo, mentira, cualquiera. O sea, este cuerpo, ¿verdad?, lleno de imperfecciones, es la materia prima del pecado. Y tenemos que entender que el amor de Dios es pleno, es grande. Por eso este texto en Efesios nos da esta revelación del amor de Dios, que se expresa, ¿verdad?, en la anchura, en la longitud, en la profundidad y en la altura. Y esto tiene que ver con gracia, misericordia y juicio. No lo vamos a desarrollar ahorita porque no saldríamos de este lugar, pero esto tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con el juicio. Ahí está Dios. Aún en el juicio Dios muestra misericordia. Aún en el juicio Dios muestra su amor. Para el hombre es difícil entenderlo. ¿Cómo es posible que Dios muestre su amor aún en el juicio, aún en la ira? Así como tú corriges a los hijos, así como tú tienes que corregir a los hijos con vara, así Dios tiene que corregir a esta sociedad con vara, porque el pecado ha crecido y Dios tiene que quitar toda impureza, toda la maldad que se ha generado por generaciones. Dios la tiene que limpiar, la tiene que extraer de raíz.
Y ese es un Dios de amor. Imagínate que los seres humanos, Dios no interviniera. Si Dios no interviniera, ya nos hubiéramos autodestruido hace ya décadas atrás. Pero como Dios actúa en amor, tiene que venir el juicio. Por eso este texto, ¿verdad?, habla acerca de la plenitud del amor de Dios, que tiene que ver con el juicio, la gracia y la misericordia. Dice que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda plenitud de Dios. Cuando dice que excede todo conocimiento es porque ningún pensamiento humano va a entender el amor de Dios hasta que no es experimentado. Y aun cuando lo experimentamos, nuestra mente no entiende por qué tanto amor. Es por eso que Dios nos elige. ¿Por qué nos elige? Porque nos ha amado. Punto 3, y con esto termino. Dios nos llenará con su Santo Espíritu. Cada vez que Dios te llama, Dios te llena con su presencia. En el texto que leímos al principio dice: respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El milagro del nacimiento de Jesús ocurrió mediante el poder del Espíritu Santo. Los milagros que Jesús hizo fueron por medio del poder del Espíritu Santo. Tú tienes hoy a tu alcance el ser lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te llene en estos días. Que el Espíritu Santo llene tu vida, tome control de tus pensamientos, de tus acciones en estos días. Este es el mejor regalo que podemos recibir de Dios en estos días. La llenura del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llene tus pensamientos de tal forma que esa paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu corazón. Porque el Espíritu Santo está actuando en tu vida, está actuando en tus emociones, está actuando en tus pensamientos. Él es el que te va a redarguir, el que te va a convencer, el que te va a consolar, el que va a estar contigo, el que te va a dirigir, el que va a regir tu vida. Es a través del Espíritu Santo. Por eso este milagro fue guiado por el Espíritu Santo. Hubo una llenura del Espíritu Santo para que el nacimiento de Jesús pudiera ocurrir. De la misma forma, la promesa del Padre, una de las mayores promesas del Padre después del nacimiento de Jesús, es la llenura del Espíritu Santo. Allí en Pentecostés, capítulo 1 y capítulo 2, ¿verdad? Nos dice la Escritura que Jesús les dijo que no salieran de Jerusalén, sino que permanecieran unidos, para que fueran llenos del Espíritu Santo. Una iglesia que no permanece unida no puede ser llena del Espíritu Santo. Y no importa cuántas lenguas hables, y no importa cuántas manifestaciones tal vez veas en esa iglesia, mientras una iglesia no tenga la unidad, no puede ser llena del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias, lugares, personas, familias que han pensado que por hablar en lenguas, que por tener manifestaciones del Espíritu, son llenos del Espíritu, y no es así. Dice la palabra de Dios que si yo hablar en lenguas humanas y angelicales, y si no tengo amor, nada soy. Por eso hablamos un punto anterior acerca del amor de Dios. Porque el amor de Dios te tiene que llenar, te tiene que invadir completamente para que la llenura de Dios venga a tu vida. Y cuando hay amor, hay unidad. Si sigues la secuencia de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y cómo hemos sido engañados muchas veces por una aparente llenura, por un aparente emocionalismo. Sé lleno del Espíritu Santo, han dicho muchos. Ven, acércate para que seas lleno del Espíritu Santo y
te voy a tocar y vas a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a esa persona a ser lleno del Espíritu Santo? Cuando no ha experimentado el amor de Dios, cuando no ha experimentado la plenitud del amor de Dios, cuando no hay unidad en Él. Por eso es un principio importante. Jesús les dijo: permanezcan en Jerusalén y estén en unidad. Permanencia y unidad son elementos básicos, importantes para la llenura del Espíritu Santo. No puede haber llenura si no hay permanencia. Hay hombres y mujeres cristianos que van de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, que no tienen permanencia, que son como las olas del mar que van de aquí para allá. No tienen permanencia, no tienen convicción. Una persona sin convicción es llevada por cualquier pensamiento. Hoy creen en una cosa, mañana creen en otra. Hoy son cristianos, mañana mormones, pasado mañana testigos de Jehová, el próximo mes son budistas, y creen y se llenan de cualquier filosofía y de cualquier doctrina. Y están ahí en el internet buscando, queriendo conocer y saber cuestiones del mundo espiritual, cuando no han nacido de nuevo. Dios en su palabra nos ha puesto los principios espirituales para podernos acercar a Él. No es a tu forma, no es a tu manera. Es de acuerdo a la forma y a la manera que Dios lo ha establecido. Hace ya 2 años aproximadamente, hablamos acerca de la llenura del Espíritu. Y hablamos acerca de estos principios, permanencia y unidad. ¿Cuántas iglesias hay? Unos van para allá, otros van para acá. No hay unidad, no hay permanencia y pretenden ser llenos del Espíritu Santo. Familias por el mismo estilo y pretenden ser llenos del Espíritu Santo. Es incongruencia. Incongruencia. Dios no permanece en una casa dividida. Dios no puede estar en una casa dividida. La llenura del Espíritu Santo es importante en estos días, más que en cualquier otra época de tu vida. Tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo más que en cualquier otra época de tu vida, porque necesitamos el discernimiento, necesitamos que Dios llene tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tus actitudes. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Si no has sido consumido, si no has visto la muerte, es porque no estás preparado todavía para encontrarte con Dios en la eternidad, porque hay temas que tienes que resolver con Dios, porque hay cuestiones que tienes que resolver con Dios todavía, ¿sabías? Es un tiempo de acercarnos a Dios. Dios nos está llamando, nos quiere apartar, como veíamos al principio. Quiere que seamos exclusivos de Él. Quiere llenarnos de su amor para que la llenura de su Espíritu pueda manifestarse en nosotros. María creyó la palabra de Dios enviada a través de un ángel, el ángel Gabriel. La pregunta que el Espíritu Santo nos hace en esta tarde: ¿tú crees la palabra que Dios te ha dado en este momento? Lo que Dios te está hablando. ¿Crees lo que Dios quiere hablar a tu vida? ¿Estás creyendo lo que Dios está hablando a tu vida en este tiempo, en este momento? Sí, fue un año difícil, complicado, de angustia, de dolor, de lloro, de luto, de pérdida. Dentro de 8 días vamos a hablar acerca de eso. El tema va a ser lo que creíamos perdido. Lo que creíamos perdido va a ser el tema dentro de 8 días. Lo que creíamos perdido. Cuando yo estaba leyendo acerca de esto, dije: sí, Señor, se me había olvidado. Es el tiempo de abrir la Biblia
Es el tiempo de tener un tiempo con Dios, hablar con Dios, escuchar la voz de Dios. Así como esta mujer hace 2000 años escuchó su voz, es el tiempo de que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Tal vez no vas a ver un ángel, ¿verdad? Pero sí vas a abrir tu Biblia y vas a entender que a través de la Biblia Dios te va a hablar. A través de la Biblia Dios te va a redarguir. A través de la Biblia Dios te va a sanar. A través de la Biblia Dios va a cambiar tu vida, va a cambiar tus pensamientos. A través de la Biblia vas a ser lleno del Espíritu Santo. No porque un hombre o una mujer te toque, no porque hables en lenguas o no porque las hables o no las hables. Y no tengo nada en contra de las lenguas. Es una manifestación dada por Dios. Es algo que Dios ha establecido. Pero nos hemos desviado, nos hemos confundido. Y nos hemos olvidado de lo que está escrito. Porque lo que decimos al principio no es lo que creo, no es lo que veo, no es lo que siento. Es lo que está escrito. Y lo que está escrito es lo que tiene poder. Lo que está escrito es lo que es verdad. Lo que está escrito es lo que cambia la vida de todo ser humano. Es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de escuchar la voz como María la escuchó hace 2000 años. Dios nos está trayendo un mensaje de salvación. Dios te está trayendo un mensaje de salvación en este tiempo, en estos días. Dios te está trayendo un mensaje de salvación. Y ya hablamos acerca de la salvación. En la salvación se encuentra todo lo que tú necesitas. La provisión, la sanidad, la libertad, el amor. Y eso está a tu alcance. Y eso no cuesta nada, porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos la plena certidumbre de que solamente creyendo lo recibiríamos. Pero si tú no crees, si tú dudas en tu corazón, ya te condenaste. Ya te condenaste. Todo aquel que no cree que Jesús es Dios, ya se condenó. Tiene medio pie en el infierno. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo tengamos vida eterna, que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Tu destino no es la enfermedad, no es el sepulcro, no es el cáncer, no es esa falta de trabajo. Ese no es tu destino. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Dios sigue siendo Dios con pandemia o sin pandemia. Vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Voy a pedir que prepares tu corazón, prepares tus pensamientos. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de humillación delante de Dios. Es un tiempo de escuchar a Dios una vez más. Escucha la voz de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Ya basta de tanta incredulidad en tu vida. Ya basta de tanta queja. Ya basta de poner en juicio a Dios. Ya basta de tanta porquería mental de la cual nos llenamos. Ya basta. Es basura lo que has permitido que crezca en tu mente y en tu corazón. Esa es basura. La incredulidad es basura. Es miseria, es dolor, es enfermedad. Porque la incredulidad te va a llevar a ese destino. Eso es lo que quiere ese espíritu de incredulidad, engañarte para llevarte a ese destino, a esa muerte, a esa enfermedad, a esa miseria en la cual quiere que vivas. Vamos a ponernos en pie, vamos a presentar este tiempo en las manos de Dios. Y vamos a arrepentirnos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Decirle: Señor, cierra tus ojos y abre tu corazón. Yo vengo delante de ti, Padre. Te pido que me perdones. He pecado. He sido incrédulo. He sido duro, Señor. No he atendido a tu voz.
He cerrado mi corazón. He hecho lo malo delante de ti, Señor. No he permanecido. Padre, me he alejado de ti, Señor. Pero yo creo, Señor, que tú estás conmigo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, Señor. Perdona mi maldad, perdona mi pecado, Señor. Yo sé que tú me justificas a mí, pero no justificas mi pecado, Señor. Perdóname, límpiame, Señor. Restáurame, Señor, una vez más. Sé, Señor, que tal vez he hecho cosas que no te agradan. Perdóname. Líbrame, Señor. Hoy quiero escuchar tu voz. Hoy quiero, Señor, ser posesión exclusiva tuya, Señor. Solo tuyo, solo tuya, Señor. De nadie más. Mi corazón te pertenece. Mi mente te pertenece. Mis manos te pertenecen, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, Señor, es para ti y por ti, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que perdones mi pecado. Hoy me pongo a cuentas delante de ti. Confieso que he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias por la casa donde vivo, por la familia que tengo, por el trabajo que tengo, por la ropa que tengo. Gracias te doy por todo lo que tú me has dado, porque toda dádiva y todo don perfecto procede de ti, Señor. Lo creo. Yo creo que tú ya me has bendecido. Yo creo que tú ya me has sanado. Yo creo que tú ya me has suplido. Yo creo que tú ya, Padre eterno, ya has contestado mi oración en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Te pido, Padre, que mi vida sea llena de tu Espíritu Santo, no de emociones, sino de un carácter que te agrade, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.